En este video vamos a resolver un ejercicio de la serie de ejercicios propuestos sobre ecuaciones exactas. Este y otros videos los pueden encontrar en tareasplus.com. En este caso nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial. Para esto primero vamos a comprobar que la ecuación diferencial es exacta y luego vamos a hallar su solución. Como ya lo hemos visto en nuestros videos tutoriales, la condición para que esta ecuación diferencial sea exacta es la siguiente. Tenemos que la derivada parcial con respecto a x de lo que acompaña el diferencial de y, o sea, x al cuadrado, e a la x al cuadrado por y, más 2xy, e a la x por y al cuadrado, menos 2y. Esto tiene que ser igual a la derivada parcial con respecto a y de lo que acompaña al diferencial de x, que sería 2xy e a la x al cuadrado por y más y al cuadrado e a la x y al cuadrado más 1. Si estas dos derivadas parciales son iguales, diremos que nuestra ecuación diferencial es exacta. Acá tenemos la derivada de este término con respecto a x, que sería la derivada de un producto. Entonces acá tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, más esta derivada que sería sacando el factor común 2y por el primero derivado que sería x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada de 2y con respecto a x sería igual a 0, y esto tiene que ser igual a la derivada que tenemos con respecto a y. Entonces acá tenemos 2x como constante por la derivada del primero, que sería 1, por el segundo sin derivar, que sería este término, más 2x, el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Luego tenemos esta derivada, que sería el primero derivado, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, como podemos comprobar, estos términos son iguales, lo que nos quiere decir que nuestra ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Entonces, como ya hemos comprobado que nuestra ecuación diferencial es exacta, vamos a tener las siguientes condiciones. La derivada de nuestra función solución con respecto a x va a ser igual a lo que acompaña al diferencial de x, y nuestra función solución derivada con respecto a y va a ser el término que acompaña al diferencial de y. Y además vamos a obtener que nuestra función solución f de x, y la vamos a tener que igualar a una constante, como ya lo hemos visto en nuestros videos tutoriales, para poder que esta función sea una función solución de nuestra ecuación diferencial. Integrando esta función con respecto a x, vamos a obtener nuestra función solución. Entonces, haciendo esta integral, tenemos que hacer un reemplazo u igual a x al cuadrado por y. Y el diferencial de u tendríamos que es igual a 2xy diferencial de x. Reemplazando esos términos en esta integral de esta función, vamos a obtener que la integral de esto sería e a la x al cuadrado por y. Como lo podemos notar, si derivamos este término nos va a dar exactamente ese mismo término que tenemos acá, siempre y cuando lo derivemos con respecto a x. Luego, para ese término aplicamos el mismo método. Hacemos u igual a x y al cuadrado y obtenemos que esta integral sería e a la x y al cuadrado. Mire que si derivamos el término con respecto a x vamos a obtener el término que tenemos acá. Luego la integral de 1, que sería x,
Luego, como en todo caso de integración, sumamos una constante en x, pero puede ser variable en y. Entonces colocamos g de y tenemos que hallar esta función para así obtener nuestra función f de x, y. Parcialmente tenemos que esta es la solución a nuestra ecuación diferencial, pero tenemos que hallar este término que es constante en x, pero puede ser variable en y. Para eso vamos a derivar nuestra función con respecto a y vamos a igualar a la segunda condición que teníamos impuesta. Entonces, derivando ese término con respecto a y, tendríamos la derivada de e a la x, que es e a la x al cuadrado por y, por la derivada interna, que sería x al cuadrado, más la derivada de ese término con respecto a y, que sería e a la x y al cuadrado, por la derivada interna, que sería 2xy, más la derivada de este término con respecto a y, que sería igual a 0, más la derivada de nuestra función g, que la denotaremos g'. Y eso tiene que ser igual a las condiciones que hemos impuesto inicialmente, o sea, x al cuadrado, e a la x al cuadrado por y, más 2xy por e a la x y al cuadrado, menos 2y. Si podemos notar, este término se simplifica con este término y este término de acá se simplifica con este término que tenemos acá. Finalmente vamos a tener que g' es igual a menos 2y. Entonces podemos concluir que g de y es igual a menos y al cuadrado más una constante de integración. Pero esa constante de integración la podemos tomar igual a 0, ya que esto no afecta la solución de nuestra ecuación diferencial. Luego, después de haber hallado nuestra función g, tenemos que nuestra función solución f de x, y es igual a e a la x al cuadrado por y más e a la x por y al cuadrado más x menos nuestra función g, que sería y al cuadrado. Y eso lo tenemos que igualar a una constante para que sea solución de nuestra ecuación diferencial. Y como lo hemos hecho en nuestros videos anteriores, si derivamos nuestra función solución con respecto a x, eso nos tiene que dar igual a la primera condición que habíamos impuesto. Y podemos notar que es exactamente la primera condición que hemos impuesto. Y si derivamos nuestra función con respecto a y, vamos a obtener la segunda condición que habíamos impuesto. Y como lo podemos notar, esa es la segunda condición que habíamos impuesto. Y con eso ya hemos hallado la solución a nuestra ecuación diferencial exacta. Los invitamos a seguir viendo nuestros videos en tareasplus.com.